6 de la mañana con 32 minutos. Buenos días, Juan Pablo de Leo. Buenos días, Luisa. Te amaneció un poco temprano el día de hoy. Por supuesto que sí, pues es que ya tenía muchísimas ganas de estar aquí ya en esta vez el primer café porque pues hay bastante información. El presidente Enrique Peña Nieto solicitó permiso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para viajar la próxima semana a Alemania. Del 5 al 9 de julio está esta petición de permiso para participar en la cumbre del grupo de los 20, el G20, que son los 20 países con las economías más fuertes de Occidente que se reúnen en Berlín. La Presidencia de la República, en el permiso, pues se elaboró como 180 puntos por los cuales es importante que vaya el presidente, pero en realidad se va a reducir a lo que Angela Merkel dijo ayer, la canciller federal alemana, que esperan que sea una reunión muy difícil en el tema de cambio climático, muy difícil también, porque va a estar ahí el presidente Donald Trump, en el tema del libre comercio, y muy difícil esta reunión, que va a sacar chispas, lo que está anticipando Angela Merkel, por el tema del aislacionismo de Estados Unidos. Dice Angela Merkel, no podemos ocultar la verdad, pero va a ser una reunión bastante ríspida. La Presidencia de la República dijo que el presidente, en este comunicado a la Comisión Permanente, que el presidente de la República va a sostener varias reuniones con sus contrapartes allá en Berlín, pero en realidad hasta este momento la única reunión bilateral que se tiene ya confirmada es con el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Ahí es mérito de la Secretaría de Relaciones Exteriores que hayan podido procesar esta reunión o era una reunión que inevitablemente se iba a dar a través del tiempo, entendiendo quizá una cercanía que podría haber ahí en la Secretaría con el gobierno? Mi impresión es que en el caso de Emmanuel Macron es un trabajo del secretario de Relaciones Exteriores que es amigo de él y tiene como principal motivo que pueda conocer el presidente Peña Nieto al nuevo presidente de Francia. Me parece que ahí es esto, porque lo que comentábamos ayer, para que haya reuniones bilaterales y que se puedan anunciar las reuniones bilaterales, pues tiene que haber algo concreto que decir o tiene que haber una excelente relación entre los dos líderes o con las lideresas para que puedan simplemente decir se reunieron para revisar la agenda bilateral y no genere ningún otro tipo de especulación. Como que lo podría comentábamos ocurrir ayer en el caso de Donald Trump. Sí, se reunieron, tuvieron una reunión cordial, pero nadie va a creer que tuvieron una reunión cordial, como nadie cree que nadie pueda tener una reunión cordial con Donald Trump, ni siquiera él mismo, consigo mismo. Pero bueno, esto es lo que tenemos ya de la reunión del G20 ya la próxima semana, a finales de la próxima semana, allá en Alemania. Una reunión de pronóstico reservado. No sabemos cómo va a ir Donald Trump, qué tipo de mazo va a llevar Donald Trump, porque zanahorias ya sabemos que no tiene. ¿Y ni encuentro de pasillo con el presidente Enrique Peña Nieto se podría dar? ¿Se debería de buscar por parte del...? Es que hasta los encuentros de pasillo en esas reuniones son planeados. O sea, esto de que se encuentren en el pasillo y se reúnen a platicar unos minutos, eso no existe en este tipo de reuniones. Está absolutamente coreografiado, planificado, los minutos, los segundos, los lugares donde se puedan reunir. No, hubo en algunos momentos que el presidente Peña Nieto se reunió en unos minutos con el presidente Barack Obama en un pasillo. Bueno, eso fueron semanas de negociación para ver cuánto tiempo, en dónde, en qué momento, por dónde tenían que caminar para poder separarse un poco. Realmente las cosas... Podemos pensar que inclusive se pueden llegar a evitar quizá en esta reunión del G20 en ese sentido, como lo plantean los dos. Bueno, ya lo vimos en la reunión del G20 en China el año pasado, como el presidente Barack Obama pues ignoró durante mucho tiempo al presidente Enrique Peña Nieto porque está indignado de la ocurrencia de haber invitado a Donald Trump a México como candidato presidencial. En otra declaración o en una declaración de estas que durante la semana han sido muy importantes por lo disruptiva, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, reconoció ayer que el gobierno federal ha sido incapaz de proteger a los periodistas. Esta es una declaración
muy importante, es un reconocimiento que también es fundamental. En el momento como las cosas pueden mejorar es cuando se hace un reconocimiento de que algo ha fallado. Esa es la única manera. Y que revisen también la portada, la primera plana que veíamos la semana anterior o hace 2 semanas, en la que el mismo subsecretario declaraba a ese periódico que no era el peor momento de la prensa en México. Me parece que con esto también recula un poco. Y él rectifica un poco su propia declaración. Roberto Campa dijo que el gobierno vio señales en el caso de varios periodistas que estaban siendo amenazados, que incluso varios de estos periodistas, se refiere a corresponsales de algunos periódicos nacionales, no dice ni quién ni menciona los periódicos, pero que vinieron inclusive a la Ciudad de México a hablar con sus redacciones, con sus directivos, y que el gobierno no tomó el interés suficiente para poder tomar estas previsiones. Ya en días pasados había dicho Roberto Campa que echándole la culpa a los periodistas, diciendo es que no quisieron aceptar los mecanismos de prevención. Bueno, finalmente, ya. El problema no es de los mensajeros, el problema es de origen, es una declaración, una rectificación que hay que aplaudir, y esto, por supuesto, como mencionaba, ayuda también a ir mejorando la protección, la prevención a los periodistas, particularmente en aquellas zonas más calientes del país. La Secretaría de Seguridad Territorial de Estados Unidos, el John Kelly, el secretario, de manera directa, y esto es muy importante, dieron a conocer ayer una serie de medidas generales para endurecer la vigilancia de los vuelos que llegan a Estados Unidos. Nada más que, como en Estados Unidos sí ven las cosas fuera, no es tanto adentro, las medidas de seguridad no van a los aeropuertos de Estados Unidos, sino van a los aeropuertos en 280 ciudades, aproximadamente de 105 países, de donde se generan 2.000 vuelos diarios hacia Estados Unidos. Lo que está planteando la Secretaría de Desarrollo de Seguridad Interior es que los gobiernos y los aeropuertos deben de reforzar todos sus dispositivos, toda su tecnología de prevención de explosivos. En un principio, como lo puedan hacer, porque el primer plazo es de 21 días para tomar las medidas. Y después dan un periodo, afortunadamente, son muy generosos, de 6 meses para que refuercen estas primeras medidas. Pero en los 21 días, dice la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, si no cumplen los aeropuertos y las aerolíneas con estas medidas, se va a proceder a un tipo de mayor endurecimiento y un tipo de mayor restricción, como por ejemplo que no se permita llevar computadoras portátiles ni en la cabina, ni tampoco en el equipaje. Que esa es precisamente mi pregunta, Raimundo. ¿Qué es lo que crees que está viendo la comunidad de inteligencia estadounidense para que estemos con este tipo de lineamientos o con este tipo de propuestas por parte del gobierno actual? Ya lo decías tú, ocurrió en Medio Oriente hace un mes, en donde prohíben a todas las aerolíneas, independientemente de su origen, poder utilizar computadoras, laptops de los pasajeros hacia el vuelo de Estados Unidos. Inclusive les proveen ellos mismos de iPads y otro tipo de elementos para que lo puedan utilizar. Y ahora estamos viendo que más allá de esta prohibición, también suman este elemento. ¿Está viendo algo la inteligencia estadounidense respecto a posibles ataques o posibles temas que tengan que ver con el tema de la aeronáutica? Sí, la utilización de aviones como armas, como misiles, como fue en septiembre del 2001, pero también la forma como pueden utilizar los dispositivos electrónicos desde los aviones para activar, para activar también algunos explosivos. Por eso están tan enfáticos en la parte de los explosivos. Así que lo que vamos a ver muy probablemente en México y en todos sus aeropuertos es que van a haber un endurecimiento en las medidas de seguridad, y también va a haber, me imagino, mayores perros entrenados para la detección de explosivos. Así que no se sorprenda de que en sus próximos vuelos a Estados Unidos le hagan quitarse, por ejemplo, los zapatos, que aquí en México en los aeropuertos no es obligatorio, y en Estados Unidos sí el tema, por ejemplo, los zapatos es una obligación en cuanto al chequeo de seguridad. Están muy duros en Estados Unidos porque está diciendo el secretario Kelly que si un país, una aerolínea, un aeropuerto
no cumple con estos requisitos, incluso les podrían quitar el permiso para volar hacia Estados Unidos. También ya va a empezar en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, en una sola entrada por Phoenix, con una prueba piloto en la cual va a participar American Airlines, donde van a trabajar sobre un scan de tercera dimensión. Hoy en día el scan de tercera dimensión solamente se utiliza en el equipaje. El scan en el caso de los pasajeros es en una sola dimensión, es cuando uno pasa a través de esta puerta giratoria, ¿verdad? Y se analiza. Pero la tercera dimensión lo que se pretende, y es un tema de costo, es que si uno viaja, más bien si se tiene esta tecnología del scan en tercera dimensión, ya inclusive se va a hacer más expedito el cruce por la parte de seguridad, porque incluso no se va a tener ni siquiera que quitar los zapatos, ni los cinturones, ni tampoco se va a necesitar sacar los dispositivos móviles o las computadoras del equipaje de mano. Esto facilitaría mucho la velocidad en el cruce en estos puntos de seguridad. Esto es lo que, pues, con lo que arranca el día, no es lo que trae el tema que nos proporciona la agencia Intelite, que hoy cuando menos tiene un mayor sentido sobre la información. Sí, ayer estuvo medio peculiar el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelite, pero nos vamos directamente con el primer tema, 34% de los impactos ya. Por lo que vemos en la prensa, un juez le obsequió, como se dice, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien ayer le sumaron una nueva denuncia a la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua de 4 millones de pesos desviados para el comité del PRI en el estado. Con esto ya suman 79 millones de pesos de un total potencial de 239 millones de pesos que pudo haber desviado el exgobernador de Chihuahua para campañas políticas del PRI. Pero lo que nos está diciendo esta información es, primero, que se obsequió la orden de aprehensión, por lo tanto, la Procuraduría General de la República le ha pedido a Interpol que se emita una ficha roja. La ficha roja en este caso es para su localización y detención y eventualmente la extradición del exgobernador César Duarte, donde se encuentra. ¿Dónde aparecerá César Duarte? Ya aparecieron en Guatemala, aparecieron en Italia, aparecieron en Panamá. ¿Dónde aparecerá? Él fue visto César por última vez en El Paso, Texas, que es la ciudad gemela de Ciudad Juárez, donde aparentemente tiene una propiedad, difícilmente se encuentre ahí en El Paso, Texas. Pero bueno, ya está la ficha roja que va a 185 países, que es donde van a buscar al exgobernador de Chihuahua. 25% de los impactos. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde condenó la violencia en Venezuela, pero de nuevo se mete al ring a pelear con el presidente Nicolás Maduro porque lo insta una vez más a que se restaure la democracia plena en ese país y que los conflictos internos se resuelvan mediante la vía del diálogo. El presidente Nicolás Maduro, que parece que se encuentra metido en otro tipo de problemas, todavía no le responde al gobierno de México, pero no se desesperen, que muy probablemente lo vamos a ver en las próximas horas. Y era parte de lo que nos preguntábamos, Raimundo, aquí en esta mesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir con México, con la posición que tenía México en la OEA en contra de Venezuela, una vez que pasó ya esta asamblea, que le fue imposible poder empujar la Carta Democrática, pero que México va a querer seguir involucrándose en lo que ocurra ya en el país sudamericano? Pues va de nuevo, y lo que va a empezar a darse aquí en México probablemente es un debate sobre si esta postura de México está violando la doctrina Estrada, que es lo que todavía rige de manera un poco mañosa, tramposa, elástica, la política exterior, fundamentada en el principio de la no intervención en los asuntos internos. Lo que no significa, sin embargo, que no pueda, dentro de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, hacer este tipo de planteamientos, porque sí está contemplada en la Carta de la Organización de Estados Americanos. 18% de los impactos. Ayer una nueva protesta de periodistas de la República Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón político de este país, que colocaron sobre la plancha del Zócalo grandes letras que dice SOS. Los periodistas que llegaron ayer al Zócalo están protestando por
por la investigación, por la inacción, por la no solución en el asesinato de Salvador Adame, el director de TV6 de Nueva Italia, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el 14 de junio y que se dio a conocer que sí pertenecía a él apenas esta semana. Interesante el número de impactos que tiene esta noticia y también decirlo que rápidamente personal de limpieza borró este mensaje y lo eliminaron el día de ayer por la noche, ya prácticamente no existía, más allá también de las lluvias que iban a acabar con este mensaje. Efectivamente, tapar el sol con un dedo es imposible, ¿verdad? Pueden quitar el mensaje, pero no pueden quitar realmente lo que esto significa. 14% de los impactos, escuche muy bien lo que está sucediendo. El Partido Verde ayer habló sobre que están analizando unirse al Frente Amplio opositor que plantean el PAN y el PRD. ¿Por qué decimos que hay que escuchar muy bien? Porque desde hace 2 elecciones presidenciales el Partido Verde ha sido un partido aliado fundamental para el PRI. Lo que estamos viendo es el principio, no sabemos hasta dónde va a llegar del Partido Verde caminando alejado del PRI. ¿El Partido Verde necesita más al PRI o el PRI necesita más al Partido Verde? Todo esto con miras hacia el 2018 y entendiendo lo que dice Raimundo de cómo en las últimas 2 elecciones han estado prácticamente ligados. Son partidos, un mismo partido en los 2 partidos. Pues no es lo que piensan en el PRI, que son como avestruces, meten la cabeza en el hoyo para que nadie los vea, pero a mí lo que vimos en el Estado de México es que el Partido Verde y otros partidos que son pequeños, que te dan un punto, medio punto, son fundamentales para el PRI, porque gracias al Partido Verde, a Nueva Alianza y a Encuentro Social, el PRI pudo sacar la elección para gobernador en el Estado de México. Lo hemos platicado aquí ampliamente. De no haber existido esta coalición de partidos en torno al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, hubiera perdido por 56,000 votos frente a Delfina Gómez de Morena. Por lo tanto, sí es muy importante, sobre todo en una elección como la que todos están anticipando para el 2018, que va a ser altísimamente competida, donde sí el medio puntito, el punto 4, el punto 2, como el que dio Encuentro Social al PRI en el Estado de México, pues puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Y el Verde por qué podría no estar a gusto con el PRI en estos momentos? Porque ese tipo de declaraciones llaman muchísimo. Mira, yo lo voy a decir aquí casi confidencialmente, porque es tóxico el PRI. Sí, porque le pesa también el nombre y el apellido en un mismo partido político. Bueno, y lo estamos viendo. El Partido Verde ha ido perdiendo. O sea, sí le salió muy cara la alianza al PRI, pero ha ido perdiendo. Bueno, ya viene el próximo año la elección en Chiapas y ahí lo que se está viendo es pues cómo viene el tsunami que se llama Morena, este huracán de categoría 5 llamado Morenazo, que, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que tienen que empezar a desvincularse, de otra manera también puede resultar totalmente contraproducente. Hemos visto que el peso electoral del Partido Verde se ha venido cayendo, tenía 10, 12 puntos hace 6 años, ahorita se encuentra en el 50% de esta del peso electoral que tenían. El Partido Verde sigue siendo un partido para el PRI, creo yo, fundamental, particularmente, y lo vamos a ver en un momento más con las portadas, porque podría ser la salida del PRI si quisiera tener a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, como candidato a la presidencia. Lo comentabas tú precisamente, sí. Entonces, el Partido Verde, más allá de los votos, sí puede ser funcional en caso de que el presidente Enrique Peña Nieto decida que el candidato del PRI primero tendría que usar la casaca del Partido Verde para ir coaligado, y en este caso para el secretario de Hacienda. Un artículo de Bloomberg también el día de ayer habla acerca de esta posibilidad, más adelante lo podemos platicar. Y 9% los impactos aquí, una vez más. El gobierno chino dice a México, queremos un tratado de libre comercio. Me parece que México no va a entrar en una negociación seria o va a abrir una negociación con China
hasta ver cómo queda el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Porque no es una carta que podría utilizar el gobierno mexicano con Estados Unidos, entendiendo lo que tú siempre has planteado aquí acerca de la negativa del gobierno estadounidense de permitir la inversión y la presencia china en nuestro país. ¿No podría ser una buena carta de negociación para México en estos momentos comenzar con unas pláticas de una posibilidad de Tratado de Libre Comercio mientras está sentado discutiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? En cualquier momento activas y detonas pláticas la posibilidad informales, sí. Hay varios países importantes en Asia que solamente quisieran ver si México entra en negociaciones con China para decir nosotros nos vamos a sumar. Es decir, lo que están viendo, lo dicen ya diplomáticos de algunos países petroleros, no voy a decir exactamente qué países petroleros, están diciendo que les extraña mucho la forma tan suave, por llamarlo de alguna manera, como México está enfrentando a las agresiones del presidente Donald Trump, y no entienden por qué con esta apertura que está teniendo China no realmente voltean a ver a China. Y lo que dicen es, en el momento en que México diga vamos a abrir una negociación con China, nosotros vamos a revisar nuestro portafolio de inversiones para ir a México, siendo que no son países sinófilos, no son países protochinos. Lo que sí están viendo es que con el presidente Donald Trump las cosas no marchan bien para ningún país. Esto es lo que está pasando, y esto es lo que está pasando en el mundo, y lo que tiene nuestro país informativo, que nos proporciona la agencia Intelligence. Y ya más adelante estaremos revisando las primeras planas de la prensa nacional e internacional. Mientras tanto, y por lo pronto, vamos con más información, donde expertos en economía apoyan la propuesta de contar con una moneda de plata que circule a la par del peso. Esto es lo que sucedió en la conferencia Rusia y México a través de Mejores Ideas. Durante el segundo día de trabajos de la conferencia Rusia y México a través de Mejores Ideas, organizado por la Embajada Rusa y la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, Hugo Salinas Price expuso los beneficios de contar con una moneda de plata que circule a la par del peso. La permanencia en circulación como dinero de una moneda cuyo valor sube junto con el precio de la plata que contiene es de un valor político y social inestimable, porque dicha moneda se vuelve una institución permanente de carácter tangible y visible que le da continuidad. Y es que esta moneda blindaría el ahorro familiar y nacional, pues no se devaluaría con las crisis financieras. Esto sería la base para un ahorro para los mexicanos que actualmente al cual no tienen acceso, porque no hay ningún medio de ahorro que pueda darle la seguridad a la gran masa de los mexicanos con una medida tan sencilla como es crear la moneda de plata de la onza Libertad con un valor cotizado que pueda subir, más no reducirse. Académicos y expertos en economía rusos y mexicanos apoyaron la propuesta. Гениальная великая финансовая система, создававшаяся десятилетиями гениев, когда она рухнет в одночасье, она просто рассыпется под грузом своих грехов. Все снова поймут, что золото и серебро, это все-таки в них есть ценность, что они уже 5000 лет с нами. Aquí todos coincidieron en que es momento de tomar muy en serio esta propuesta, ya que México es además el primer productor de plata del mundo. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. Son ya las 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hacer un corte, no se vaya, porque regresamos con el análisis de las primeras planas nacionales e internacionales aquí en la mesa del Primer Café. Hemos conseguido el primer objetivo de nuestra travesía. ¡Arriba los del equipo! ¡Mete el empate! En el mundo de gigantes, ya somos parte de los 4 mejores. ¡Ya gana México! Y ahora enfrentaremos a uno de los gigantes. Está pareja la cosa, buena pelota. Balón filtrado, el centro, empate, gol. El campeón del mundo. Será una lucha que recordaremos siempre. Nada nos detiene. Compartimos la emoción.
Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrelle un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar, algo grave está pasando. En esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos. Si estás echando humo, nos haces daño. Cuando haces trampa, nos haces daño. Tenemos que contaminar menos. Infórmate y participa. Hazlo por nosotros. Semarnat. Compito para ganar y por ello invierto en innovar, entrenar y en el mejor equipo. Así como yo, las empresas compiten para ganar tu preferencia, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. La COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor es competencia de todos. Según el diccionario, central es perteneciente o relativo al centro, que está en el centro físico. Todo tiene una central. La central de la moda es Milán. La central de la cultura es París. La central de todo esto y más es una revista. Central te acerca. Estilo de vida, sociales, actualidad y moda. 6 de la mañana con 58 minutos. Ya se incorporó a esta mesa el primer café Federico Lamont. Muy buenos días, Federico. Buenos días, Raimundo, Juan Pablo. Y antes de cualquier cosa, vamos al carrusel informativo de esta mañana. Un pequeño que de 5 años era victimizado y agredido por dos sujetos que se hacían pasar como sus familiares o sus hijos. Llegamos, descubrimos las condiciones en las que se encontraba el menor, puesto desnudo, a expensas del frío y de condiciones completamente insalubres. Se utilizaron tecnologías muy diversas, rayos X, rayos gamma, radiaciones, muestreos, utilizando elementos químicos y por supuesto el instituto cuenta con un escáner láser de última generación que lo utilizamos en esta restauración para el conjunto escultórico. Calling on all members of Congress to honor grieving American families by passing these life-saving measures in the House, in the Senate, and then sending them to my desk for a very rapid signature, I promise you. Yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas, pero en todo caso las desconocemos. Vámonos directamente con la cabeza. El titular principal de Excelsior dice: la grilla frustra al fiscal contra la corrupción. Una vez más, los temas particulares, las disputas dentro de, pues en este caso, la sesión permanente del Congreso de la Unión, impide que se nombre un fiscal
contra la corrupción. Vence el plazo para la designación, pero ya sabemos que aquí, desde que Beatriz Paredes inventó el reloj parlamentario, que donde el minuto puede demorarse meses o años, esto es absolutamente normal. Dice, en el Senado reconocen, esto dice Excelsior, que no hay condiciones para abrir un periodo extraordinario antes de que el Tribunal Electoral resuelva los comicios en Coahuila y el Estado de México. Aquí está la clave del por qué está frenado, porque el PAN lo que está pidiendo, lo que está exigiendo es que se anule la elección en Coahuila y están negociando. Toman de rehén a la parte legislativa, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, toman de rehén a la parte legislativa, no dejan avanzar. En un momento la excusa era las elecciones, por las elecciones no podemos hacer nada. Ahora pasaron las elecciones, no hacen nada el Senado, tienen 20,000 pendientes Y hace 3 meses nombraron al presidente de la Comisión Anticorrupción, Héctor Yunes Landa, al frente de esa responsabilidad. En el caso del Estado de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispone hasta el 14 de septiembre próximo para calificar ese proceso. Bueno, y un dato que hay que estar viendo, porque esto puede tener una mayor trascendencia relacionado con las elecciones en Coahuila y el Estado de México. No hay, en el Estado de México es el PRD y Morena, es Morena, particularmente quien está impugnando la elección. El PAN, por supuesto, pues se sumó un poco para hacer ruido ahí en el Estado de México, pero su foco es Coahuila. Y dentro de lo que pasó ayer con el fiscal anticorrupción y cómo se frenó, hay que revisar o hay que tomar en cuenta o incorporar en este análisis lo que pasó a principio de esta semana, en donde algo que pasó desapercibido en la prensa, se prolongó el periodo de los magistrados en el Tribunal Electoral. Porque es importantísimo lo que sucedió, porque en este momento el PAN tiene pues prácticamente el 50% del control sobre los magistrados en el Tribunal Electoral. Al momento de aplazar o de prolongar su permanencia en el tribunal, mantiene ese control. Por lo tanto, lo que estamos viendo con el fiscal anticorrupción sí lo podemos interpretar como jugadas de ajedrez del PAN para seguir elevando el costo al presidente, o sea, no al PRI, al presidente de la República en el caso de Coahuila, y abrir las posibilidades de que pues el Tribunal Electoral pueda revocar el resultado ahí en la elección de Coahuila del 4 de junio. Sin omitir que el total de los escaños del Tribunal Electoral se renovaron el pasado mes de octubre. Bueno, nos vamos con el Universal, que también tiene como su titular principal un tema sobre el sistema anticorrupción, pero no es en el mismo ángulo que tiene Excelsior, que está hablando sobre el debate actual, sino el Universal dice tener unos documentos que muestran irregularidades en el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción y que han seleccionado a un aspirante que obtuvo una menor calificación. ¿Les sorprende lo que está sucediendo con estos documentos? De ninguna manera. Antes fue el hurto de investigación por parte de 3 aspirantes. 3 aspirantes que se plagiaron documentos para hacer su presentación. Luego presentaron un candidato que resulta que tenía antecedentes no penales, pero que había sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública. Esto es realmente pues como el club de amigos que afortunadamente ya se están colocando pues estas barreras para que no se va a poder erradicar, pero sí que sea mucho más difícil que hagan este tipo de trampas, como dice el Universal, en el sistema anticorrupción. Y maravillosas las 2 entrevistas que trae a la mitad de su portada, maravillosas particularmente por lo que dice Jesús Ortega, el jefe político de la corriente del PRD de los Chuchos, que dice: contra el PRI corrupto y el populismo de AMLO. Contra el PRI corrupto, dice Chucho Ortega, donde tenían una oficina alterna, la corriente de los Chuchos, exactamente enfrente del despacho alterno del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, durante las negociaciones del Pacto por México, para que no tardaran cada vez que tenían que consultarle algo o rendirse ante sus deseos, y pues que no tomaran un auto, que se cruzaran simplemente la calle y que en 15 metros puedan llegar rápidamente a decirle: dígame, señor secretario. Entonces Jesús Ortega, en este arranque de pues quién sabe de qué, dice:
contra el PRI corrupto y el populismo de AMLO. Y la debacle del PRD, que en muchos sentidos también se le puede adjudicar a ese grupo político que durante muchos años provocó esta... ¿Es Jesús Ortega Murat? Bueno, familiar, primo, va por ahí. Y también Luis Sánchez, que es el líder de Alternativa Democrática Nacional, dice: no vamos ni con Zavala, ni con Anaya, ni con Moreno Valle. Es decir, nos da exactamente lo mismo el Frente Amplio Opositor. Es como la democracia, me parece muy bien, pero que se haga en ti, porque por mí no. Entonces, grandiosa idea del Frente Opositor, pero ¿qué creen? Ponemos nosotros a nuestro propio candidato. Esta es la democracia mexicana. Que se llama Juan Cepeda. Por cierto. A propósito, exactamente, a propósito... De esa corriente. A propósito de destapes adelantados, de suspirantes... Aspiraciones y de aspiraciones. El Financiero publica hoy una entrevista con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien dice: no voy por el momento a la candidatura presidencial, pues si no lo abriga o Encuentro Social o Nueva Alianza o el Partido Verde y no hay cambio en los candados, en el candado de la militancia por no menos de 10 años dentro del PRI para ser candidato del PRI, pues aunque quiera no va a poder. Y ese artículo que hablábamos también, que se publica en inglés el día de ayer en la versión de Bloomberg, que también tiene esta relación con el Financiero respecto al planteamiento que hacen de un secretario de Hacienda que podría estar candidateándose hacia el Banco de México o a la presidencia de la República, también haciendo este contexto internacional, nacional, y ahí está también cómo juegan sus cartas los secretarios. El último fue el 22 de septiembre, José López Portillo, de Hacienda a Los Pinos. Sí, del 75. Miguel de la Madrid. No, pues ya secretario de Programación y Presupuesto. Miguel de la Madrid, secretario de Programación y Presupuesto. El último secretario de Hacienda que llegó a la presidencia fue José López Portillo y ya ni les decimos cómo nos fue. ¿Verdad? Pero vamos con otro tema. Vamos, pero por ejemplo también dice el Financiero, a propósito del contexto de la entrevista con José Antonio Meade, dice: y algunos lo ven, los analistas lo ven en el Banco de México. Nosotros les podemos adelantar que lo que se habla en los pasillos del Banco de México no es José Antonio Meade, es Alejandro Díaz de León. Está en los pasillos del Banco de México, dicen Alejandro Díaz de León es el que altísimas probabilidades para que sea el sustituto de Agustín Carstens. Desde un principio fue considerado como una posibilidad. Sí, cuando Agustín Carstens ya se vaya en octubre para asumir la presidencia del Banco de Pagos Internacionales, que es como el Banco Central de los bancos centrales. Alejandro Díaz de León, que es el miembro más joven dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México, es un vicegobernador del Banco de México, saltó del Banco de Comercio Exterior. ¿Y de quién creen que es una pieza? De Luis Videgaray. De Luis Videgaray, el superministro sin portafolio para muchas cosas sobre relaciones exteriores. Y pese a su juventud, instigador para la reelección de Carstens al frente del Banco de México. Pero dentro del Banco de México. Correcto. Milenio, y esta es una información que salió ayer, lo traen varios periódicos. Milenio le da la principal, dice: Jesús Murillo Caram compró, cuando era Procurador General de la República, el programa Pegasus, y pues el programa Pegasus se lo entregó a su relevo, a Arely Gómez. En realidad, volvemos a hablar sobre lo mismo. Se está satanizando un programa que es altísimamente eficaz en la lucha contra el secuestro. La Procuraduría General de la República sí tiene este programa y lo ha utilizado muchísimo para las operaciones contra el secuestro. Los estados, más de la mitad de los estados tienen este programa Pegasus. Pues este proceso no es un tema aparte, sino que es normal que la Procuraduría lo haya comprado, se lo haya entregado a la demás. El tema, tú lo decías, ¿quiénes son esos intermediarios? Claro, y no nada más es normal, sino es altamente productivo, valioso, porque este programa Pegasus es muy bueno para todas las operaciones para rescatar con vida a víctimas del secuestro. Por eso es tan apreciado por muchos gobiernos estatales, digo, más de la mitad, no tengo yo el número exacto, pero más de la mitad de los gobiernos estatales, de las procuradurías estatales, tienen el programa Pegaso y es fundamentalmente para las acciones contra el secuestro. Aquí, de nuevo, están satanizando un programa, ¿verdad?, que decíamos ayer de broma, como si Pegaso, este programa, este software, tuviera una inteligencia tal, digo, entiendo de la inteligencia artificial para decir, lo colocan a operar y dice, en realidad no voy a ver el secuestro de Juan Pablo, voy a espiar qué está haciendo Federico Lamor, como si de veras el programa
decidiera que es realmente ese tipo de eficiente y cosas. que es realmente utilitario. El exar antisecuestro Sales advirtió cuando se daba la espiral delincuencial y privación de libertad que con este sistema logró revertirse la tendencia, esto en los primeros 2 años del gobierno actual. Y también trae Milenio el Coneval, que esto también es una información que se dio ayer en una conferencia de prensa, pero solo Milenio lo registra en su portada. El Coneval dice que va a haber más pobreza por la inflación. Efectivamente, la canasta básica está muy controlada, pero hay productos fuera de la canasta básica, el pollo, por ejemplo, que ha incrementado su precio en casi un 100%. Bueno, pues claro que aumenta la pobreza, particularmente la pobreza alimentaria. Estas son, a nuestro juicio, las portadas que traen temas más relevantes en materia nacional, pero en internacionales también está muy variada, Juan Pablo. Así es, Raimundo Federico, si les parece bien, empezamos con el diario europeo, el Financial Times, que tiene hoy en su primera plana un registro de 2 temas. El tema que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con este segundo impacto de la primera plana del Financial Times, en donde habla acerca de esta reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron, y lo que dice hoy el Financial Times: se preparan para una revancha del apretón de manos entre Macron y Donald Trump en el Día de la Bastilla, en esta celebración que todos los años se realiza allá en Francia. Y entender, me parece interesante que el presidente Donald Trump haya aceptado esta invitación del presidente francés Emmanuel Macron, porque públicamente desde esta reunión de la OTAN, los miembros de la OTAN, el primer encuentro que tuvieron, han sido desencuentros más bien, y también a nivel público con los mensajes luego de la decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París y otras acciones. Quien ha llevado la voz cantante y quien ha sido el líder a nivel internacional que se contrapone a esta nueva posición mundial de Trump ha sido precisamente el presidente francés Emmanuel Macron. Donald Trump es quien acepta esta invitación que obviamente le hace el gobierno francés, pero me parece interesante que se vayan a reunir de nueva cuenta y la intención que pueda tener Trump en ese sentido. ¿Y qué va a hacer Donald Trump entre el 9 de julio y el 14 de julio, que es el día de la celebración de la fiesta nacional por la toma de la Bastilla? ¿Quién sabe, verdad? A ver qué se le ocurre a Donald Trump en esos 5 días. Pero algo va a ser. Hay un claro destinatario de este encuentro que se llama Rusia, y es por la inminente toma de Raqqa, la capital de facto del Estado Islámico. El 8º presidente de la Quinta República Francesa ha invitado al gobierno estadounidense a cerrar filas para que no sea Rusia la que tome la delantera en el llamado sitio de Raqqa. Las primeras confrontaciones que vemos en ese sentido también del gobierno estadounidense con el gobierno ruso de Vladimir Putin. Vamos ahora con la primera plana del diario estadounidense Washington Post, si les parece muy bien, en donde registran un tema acerca de la estrategia que tiene el actual gobierno de Estados Unidos, presidido por el presidente Trump, para atacar al Estado Islámico, y lo que plantea hoy el Washington Post es que es prácticamente la misma estrategia que estaba siguiendo el presidente Barack Obama. Algún tipo de información, algún tipo de impedimento tienen para tener que procesar esto de la misma forma. ¿Y de qué forma estaba atacando el presidente Obama al Estado Islámico? A través de drones y a través de este tipo de inteligencia. 0 tropas en tierra, 0 elementos que puedan arriesgarse, y más bien es un tema de tecnología, de inteligencia y de drones lo que está utilizando actualmente la Casa Blanca, lo mismo que utilizó el presidente Barack Obama. Porque en el caso de Afganistán, el presidente actual Trump ya incrementó el total de efectivos en Afganistán para detener a 2 grupos en conflicto, y en el caso de Siria, la presencia militar estadounidense advierte desde luego amenazas a la seguridad nacional de aquella nación, porque si son más los efectivos en tierra, pues son mayores las posibilidades de un ataque a la Unión Americana. O sea, ahí está, el presidente Trump decía que esto lo podía resolver en prácticamente una semana, que el tema del Estado Islámico era muy fácil, 2, 3 bombardeos, inclusive vimos este bombardeo de la madre de todas las bombas, y después de eso cambió por completo la estrategia a lo que estamos viendo, que es la estrategia que ha mantenido Estados Unidos durante los últimos años. Aunque es asunto de horas ya la toma de Mosul, esto podría darse el fin de semana. Eso no significa una victoria para los estadounidenses. Y no significa tampoco la salida de Bashar al-Assad de ninguna forma. De ninguna manera. Pero ¿hace cuántos meses estamos hablando del sitio de Mosul? Afueras, sí. No, ahora sí, ahora. Se los prometo, dice este fin de semana ya. Ya se parece a este autor latinoamericano que escribía cada 3 años, ahora sí ya va a caer Fidel Castro. Y cuando 15 años después cayó, ya ni se ocupaba de él. Sí, se los dije antes que nadie, ¿no? Ahí está la información y la primicia. Terminamos, si le parece bien, con la primera plana del diario
estadounidense Wall Street Journal, que de igual forma registra varios temas, entre ellos el misterio del helicóptero venezolano, la tensión que existe también en Hong Kong por el tema del aniversario y las protestas que cumplen ya un año, estas protestas de los paraguas amarillos. Ingresó Xi Jinping hace unas horas a Hong Kong y solamente para el evento mayor el gobierno de la República Popular China gastó $80 millones y desde luego reprimió todo vestigio de oposición al actual gobierno impuesto desde Beijing. Pues ahí está lo que registran el día de hoy las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente con más información para platicarles que el día de ayer cayó una verdadera tromba en la capital del país y municipios del Estado de México. Las afectaciones principales se dieron en vialidades y estaciones del metro, de las zonas norte y también de la zona poniente. A continuación le presentamos la crónica de lo ocurrido el día de ayer. Así sorprendió la tormenta en la Ciudad de México. Fue una larga hora de lluvia que afectó principalmente el norte y el poniente. 126 vialidades sufrieron afectaciones, las más importantes en avenidas como Ejército Nacional, Reforma y Circuito Interior. Decenas de autos quedaron atrapados y ya no pudieron salir. De la lluvia ni el metro se salvó. La estación Panteones de la línea 2 parecía una cascada. Tuvieron que paralizar las actividades. El aguacero provocó el cierre de otras 6 estaciones de las líneas 1, 2 y 5. Cientos de personas tuvieron que salir a las calles a buscar transporte público, pero todo era un caos, así que caminaron para llegar a su destino. Un microbús cayó en las obras de la línea 7 del Metrobús. Y varios árboles se desplomaron sobre 5 automóviles. La lluvia fue de 54 milímetros. Una lluvia de 30 es una lluvia fuerte. Lo que pasa es que ya si te llueven 54, donde llevan 54 va a haber problemas. En donde caigan. Debe haber caído como 7.500 millones de litros. Así que será una noche larga. Trabajan 10 equipos de emergencia con bombas, decenas de Vactor y 8 pipas, para que las 90 inundaciones acaben pronto. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias. Y para conocer más acerca del balance de los efectos que dejó la lluvia de ayer en la capital, nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Ricardo Torres, quien se encuentra recorriendo las calles de la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platícanos qué es lo que encuentras. Gracias, muy buenos días. Los saludo desde el cruce de Reforma y Circuito Interior, una de las zonas que ayer se vieron bastante afectadas por la lluvia registrada durante la tarde y noche de esta parte. Fue la lluvia de ayer, aunque las vialidades están prácticamente normales ya a esta hora de la mañana, después de todo lo que se vivió y del trabajo que desarrollaron durante toda la noche las unidades de emergencia y de apoyo de la Ciudad de México. También comentarles que continúa suspendido el servicio de la línea 7 entre Tacubaya y El Rosario. Se está brindando el servicio a través de unidades del servicio M1. No hay servicio todavía, es lo que ha reportado el sistema de transporte colectivo Metro de Tacubaya. El Rosario, únicamente en la línea 7 se está brindando el servicio de Tacubaya a la zona de Barranca del Muerto. Hay que tomarlo en cuenta para quienes van a salir de casa y se van a trasladar hacia sus trabajos. Pues esta es la información, Ricardo Torres, muchísimas gracias por la actualización. Estamos viendo una de las calles que tuvieron la mayor afectación el día de ayer que pudimos ver en las redes sociales y también el tema de la estación, de las diferentes estaciones del metro que está dando servicio. Y cuando muchísimas gracias, Ricardo, nos conectamos contigo más adelante en los espacios informativos de ADN 40. Mientras tanto y por lo pronto vamos con más información, vamos a ver qué tipo de registro tuvo esta lluvia que cayó el día de ayer en la Ciudad de México. Muchos datos, muchos temas al respecto. Vamos contigo, Luisa Cantú, de nueva cuenta. Muy buenos días, adelante.
Hola, buenos días a todos en la mesa y gracias a Ricardo por el reporte. Justo comentarles que la lluvia que cayó el día de ayer en esta ciudad fue la segunda más fuerte del año. La primera fue la que hubo el pasado 30 de mayo, no sé si se acuerdan de estas imágenes del Instituto Electoral del Distrito Federal completamente inundado. Bueno, fue esa. En esa ocasión la precipitación fue de 98 metros, esto se acumula metro cuadrado, esos son los milímetros. En esta ocasión fue solamente de 54 milímetros, por eso fue la segunda más fuerte. Les explico rapidísimo. Abajo de 25 milímetros se considera solo lluvia normal. Entre 25 y 75 es lluvia fuerte o muy fuerte y arriba de los 75 ya es lluvia extraordinaria como solo hemos tenido año. Esta cantidad de agua que cayó ayer provocó inundaciones, así como 123 accidentes viales, 123 encharcamientos y 5 automóviles dañados por caída de árbol. Vimos además también que los usuarios tanto del transporte público como de las vialidades lo tomaron con mucho humor, que si nos habían puesto cascadas, que si íbamos a tener un lago natural. La verdad es que hubo bastante actividad en las redes sociales con este tema. Y bueno, hubo además un microbús que cayó en las obras de construcción de la línea 7 la línea 7 del Metrobús, que actualmente está en veremos, suspendida ahí en Reforma, además de 16 estaciones del metro afectadas. En específico, algunas que se mueven en la zona centro, como bien decían. Por ejemplo, cuando hay lluvias, anunciaba el director del metro el día de ayer, que los convoys que normalmente circulan a 70 kilómetros por hora bajan su velocidad hasta 40 para evitar algún problema con las vías y evitar accidentes. Esto quiere decir que una persona que, por ejemplo, recorrería la línea verde en 40 minutos, es esta línea que va desde Ciudad Universitaria a Indios Verdes, que es sumamente transitada por las tardes, pues le tomaría poco más del doble, es decir, 1 hora con 20 minutos. Por ello también pues la desesperación de algunas personas que trataban de llegar a casa el día de ayer. Vimos también muchos usuarios subiendo a redes sociales quejas de que se les duplicó, triplicó la tarifa del taxi. Y además la Secretaría de Protección Civil informó que las delegaciones hace unos momentos en Ines, Chaputín, Tezcapotzalco, la mesa de análisis. Pero con el Ejército Nacional, que es una zona pues bastante urbanizada. El agua, la gente tuvo que caminar con 30 centímetros de agua y hubo otras zonas en el Ejército Nacional donde el agua llegó a estar en 50 centímetros. Hemos visto en algunas otras fotografías, algunas otras imágenes en video donde pues, la gente está sobre los techos de los automóviles. O sea, realmente la precipitación fue muy fuerte en estas zonas, ¿verdad? Y no hay una explicación, Luisa, por qué se enfocó tanto en la delegación Miguel Hidalgo. Pues no quiero decir excusa, pero la explicación que dan siempre es el tema de las coladeras en esas vialidades, casi siempre por algunas obras, porque hay muchos pasos a desnivel, porque hay mucha basura que se acumula. La Secretaría de Seguridad Pública y la Protección Civil siempre dicen que es un problema pues de que están tapadas las coladeras, entonces aunque no sea tan fuerte la lluvia, es mucho más grave el daño. ¿Y a quién le corresponde el desastre, ¿no?, de las coladeras? ¿A la delegación o al gobierno, al gobierno central? En las vías primarias le corresponde al gobierno. Todas las avenidas grandes le toca responsabilidad del gobierno de la ciudad y las vialidades chiquitas, las secundarias y terciarias, le corresponden a las delegaciones. Así es como se debe organizar. También, bueno, y a todos nosotros, nos grita al oído, Mónica García, de Protección Civil de la Ciudad de México. Pero ahí también pues hubo un tratamiento. Estábamos viendo la parte del metro. Hay una escena increíble en el metro Polanco y en el metro Panteones donde se ve cómo el agua cae y cae y cae. Eso es mucho más que simplemente una coladera tapada, ¿no? Es una precipitación que fue atípica, que se dio ahí. ¿Tú nos podrías garantizar que esto no es un asunto contra Xóchitl Gálvez, la delegada? Que la lluvia no fue dirigida contra Xóchitl Gálvez. El tema electoral todo puede pasar, la verdad es que yo no puedo dar manos al fuego con nadie. No sé si vaya algo aquí, si ella vaya a presentar una queja en la FEPADE, pero sí le pegó a Xóchitl Gálvez de una manera directa. Pero, o algo así. Y después yo creo que, como también fue muy afectado Ecatepec, yo estoy convencido de que el gobierno de Rubiera Ávila, en castigo porque perdió Ecatepec, les manda la lluvia. En este país que todo se politiza, también la lluvia debe estar politizada, pero ahí es lo que tenemos. Bueno, más de 55 milímetros en la Miguel Hidalgo, que fue algo espectacular.
¿Tú cuánto hiciste? ¿Tú viviste tráfico? De regreso el día de ayer saliendo precisamente aquí de Televisión Azteca a las 7:30 de la mañana, más o menos hacia esa zona de Polanco, hacia la zona de... Fueron 3 horas de camino y prácticamente creo que todas las personas tuvieron también de venida para acá, para el programa de Inbox. No fue tanta la afectación, sin embargo ya hacia las 7:30, 8 de la noche, un caos auténtico. ¿Por qué usas el metro con una irregularidad? No, para la clase trabajar al interior del sistema de transporte colectivo, solamente entre Valderas e Hidalgo. Valderas, 5 minutos de demora, es una explosión al interior, nadie puede salir y nadie puede entrar, salvo que se apliquen las viejas estrategias, ya saben cuáles son, así se logra alcanzar el objetivo final. Las artes marciales para poder... Pero tales. Para abrirse camino. Bueno, hay una parte positiva de todo esto, y es han sido lluvias atípicas, son los datos de la Conagua, y en el norte del país ha llovido mucho más que en otros años, y en el sur del país ha llovido mucho menos. Claro, cuando se habla de que en el sur llueve menos, es que no está lloviendo 38 horas al día, sino nada más está lloviendo como 24 horas al día. Por lo tanto, lo que reporta la Conagua es que tiene ya garantizada la dotación de agua hasta el próximo año. Es decir, no va a haber ningún problema de agua en la dotación para los estados, sin importar cómo venga el próximo año, cómo venga la temporada seca, porque hay presas que estaban antes de que arrancara esta temporada en 20% en el sur del país, y en estos momentos está por encima del 80% la capacidad de agua. Entonces, dentro del desastre vial, que al final de cuentas es como una queja pequeño burguesa, diría ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ahí vamos. Ahí está ahí estamos, ¿verdad? Con una pequeña problemas de primer mundo. Pequeño burguesa. La parte más importante es que está garantizada la dotación para los que tenga que ver con un proceso electoral. A todo lo que da, y posteriormente a ello tenemos este tipo de situaciones en los que en época... ¿Dónde están los trabajos del día de ayer? Llevamos un presidencial de la Alianza del Pacífico. Entre sus objetivos está formalizar acuerdos comerciales con países que no están dentro de este grupo. Para participar en la 12ª edición de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy por la tarde a Cali, Colombia. A su llegada, se dirigirá al Centro de Eventos Valle del Pacífico para participar en la clausura del 4º Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde también estarán sus colegas de Chile, Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos de Colombia y Pedro Pablo Kuczynski de Perú, así como más de 500 empresarios de las 4 naciones y de los 52 países observadores de la Alianza. En el encuentro, el titular del Ejecutivo mexicano mencionará las ventajas de este mecanismo de integración regional y los avances que en los últimos 5 años ha tenido en la economía mexicana. Con el impulso de la postura de Estado asociado, los países miembros de la Alianza buscan formalizar la actividad económica con terceras naciones. Previo al encuentro, el grupo de alto nivel revisó el protocolo comercial de los países miembros, implementado desde mayo de 2016, para liberar de aranceles y de forma inmediata el 92% del comercio intrarregional. Asimismo, se inició el proceso de eliminación progresiva del 8% de los aranceles restantes en un plazo de 3 a 17 años. Mañana, el mandatario mexicano se reunirá en privado con sus pares de Chile, Colombia y Perú. Posteriormente, con las comitivas de los 4 países para alcanzar una declaratoria conjunta sobre los alcances de esta cumbre. La Alianza del Pacífico representa un mercado de más de 225 millones de personas, suma el 55% del comercio exterior de América Latina y el 44% del total de flujos de inversión extranjera de la región. El total de flujos de inversión extranjera de la región. ADN 40. Raimundo, Federico, ¿qué tan importante puede ser esta reunión entendiendo 2 puntos? Por una parte, la diversificación que ha venido insistiendo el gobierno mexicano ante la situación obvia del gobierno con Estados Unidos y la necesidad de ampliar la visión comercial de nuestro país. Y por otra parte, en momentos en los que el TPP está prácticamente muerto, y lo decías tú también al principio de este espacio, hay naciones como China y otras naciones que van más allá de la Alianza del Pacífico que quizá estarían interesadas en alianzas comerciales con nuestro país y con estas otras naciones, y que esto pudiera ser esa entrada, este grupo pudiera potenciar este tipo de entradas comerciales para nuestro país y para esta misma alianza comercial. Pues
todos los bloques que busquen actuar como tal y que empiecen a reducir aranceles entre ellos mismos, como lo que estamos viendo en este momento es importante, pero hay que recordar que este bloque pues juega como un bloque primero en la PEC, en la alianza de los países de la cuenca del Pacífico, y luego como bloque también va al TPP, al Acuerdo Transpacífico, que se ha quedado sin su fundador, que es Estados Unidos, que era Barack Obama, por esto, pero se sigue trabajando en materia de comercio, y aquí lo que está haciendo la Alianza del Pacífico, pues está sirviendo un poco como contrapeso de lo que es el Mercosur, que es un poco la respuesta que hubo en América Latina a esta falta de balance que se dio en materia comercial y que al final también es una articulación política frente al Mercosur, porque no existía. Era el Tratado de Libre Comercio y el Mercosur, y en medio no había más que acuerdos bilaterales. Entonces sí creo que todo este tipo de negociaciones que son bilaterales dentro de un esquema multilateral, sí beneficia a los países que están involucrados. Pero no van a alcanzar sus resultados mientras México y Chile, por ejemplo, y México no logren revertir el déficit comercial que enfrentan México con China, que supera ya los 68 mil millones de dólares. Pero si nos ponemos en ese plan, nunca va a pasar, nunca se va a superar ese déficit. En todo caso, en el segundo mandato de la presidenta Michelle... ¿Por qué dices que es importante el tema del déficit? ¿Por qué el déficit sería un impedimento? Sí, de veras, ya pareces economista gritando. No, en este caso, limita las posibilidades de crecimiento para la economía mexicana, y se da esto a 2 décadas que China y los países del sudeste asiático y Asia-Pacífico enfrentaran el efecto dragón. Esto llevó a la dirigencia china en el año de 97 a diversificar mercados y ver hacia América Latina, pero las economías emergentes de América Latina no logran aún descifrar la ecuación ante China, y la gran mayoría enfrentan el déficit comercial. Yo me acuerdo muy bien lo que decía un profesor, Robert Reich, que decía es que el déficit no es malo, siempre y cuando el déficit se utilice para crecer. Es como la deuda no es mala, simplemente entonces, hay que por supuesto, bien. Este es un dogma que no acepta los economistas de los últimos 25 años, nos dicen hay que ir con un déficit cero. Bueno, este gobierno desde hace mucho tiempo está en un déficit cero, y dicen no, preferimos frenar crecimiento, frenar inversión, pero no vamos a correr un déficit, porque el déficit puede generar una inestabilidad en el resto de los indicadores macroeconómicos. Ese profesor Robert Reich fue después el secretario del Trabajo de Bill Clinton. O sea, algo debe saber Robert Reich, pero es otra corriente de pensamiento. Pero se opuso a incluir el sector laboral en la negociación del Telecán, en la primera hasta su ratificación en noviembre del 93. Por eso es muy interesante lo que está sucediendo hoy en día, porque la razón por la cual no quisieron entrar en una negociación laboral, porque entrar el tema laboral es por la simetría entre los dos países, y también por un problema de sindicatos. Aquí en esta mesa Alicia Salgado nos desmenuzó el comunicado de la Ford Motor Company después de que dijo que se llevaba su planta para el Focus a China. Dijo, es que ahí está el punto, que no se pudieron poner de acuerdo con el sindicato. Es decir, la principal razón por la cual Ford Motor Company trasladó de Hermosillo a China su planta fue la parte sindical. Aquí los sindicatos, lo hemos estado viendo, sí se comportan de una manera distinta como se comportan en otras naciones industrializadas. Parecerían mucho más responsables en otros países, Estados Unidos, Japón, es como el caso extremo de la civilidad en materia de relaciones obrero-patronales, pero aquí siguen afectando porque se mezclan. Como yo mezclé el clima con la parte electoral y política, es decir, todo se mezcla con lo político, aunque sea un sinsentido como el que yo dije de Xóchitl Gálvez y Catepec con el PRI. Oye, Raimundo, de vuelta a la pregunta de Juan Pablo, el déficit comercial México-China hace que China acceda de manera más sencilla a las materias primas de México, y con esto, al igual que hace con Asia-Pacífico, lo deja en una posición de desventaja a México frente a la República Popular. También de muchas veces. Entre otras cosas. Pues vamos a estar revisando lo que ocurra con esta reunión entre las naciones del Pacífico y estos acuerdos comerciales, y precisamente hablando de temas comerciales, ¿quién creen que acaba de despertar? El presidente Donald Trump. Buenos días, presidente Trump.
Ya nos comenzamos a preocupar un poco más tarde de costumbre, pero bueno, ahí está el tuit del presidente Trump y dice lo siguiente, hablando precisamente del acuerdo azucarero entre México y los Estados Unidos, publicó hace 10 minutos el presidente, el nuevo acuerdo del azúcar negociado entre México y los Estados Unidos es muy bueno tanto para México como para Estados Unidos. No habíamos tenido un acuerdo por muchos años, lo cual le golpeaba y lo cual afectaba a Estados Unidos. Ahí estamos viendo cómo el presidente Trump utiliza el acuerdo comercial con México, la parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y lo que va a iniciar para su público, para su audiencia, para su base, y se alude a este tipo de victorias como la que acaba de ocurrir con el azúcar. A ver, cuando Donald Trump te da una palmada en la espalda, ¿tú qué pensarías? ¿Es una cuchillada? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué habré hecho mal para que Donald Trump me esté dando unas palmadas y me felicite? Yo sí me asustaría, yo le preguntaría al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ¿y por qué el presidente Donald Trump está feliz del acuerdo del azúcar? Pues ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron ustedes que no nos dijeron a los mexicanos? Hay un par de hermanos que controlan la zafra en la República Dominicana, país que se vio beneficiado sobre México en este tema y son los principales aportantes al Partido Republicano en el proceso interno de elección y hasta la elección constitucional de noviembre pasado, y detrás de ello está la salutación de Trump a este acuerdo. Nos decía aquí Alberto Aguilar también cuando analizamos el acuerdo azucarero que no había sido un buen acuerdo para México en varios sentidos, que muchos también de los integrantes del gremio azucarero no habían quedado muy conformes con este acuerdo, en el que finalmente también podría ser que la balanza se incline hacia los Estados Unidos un poco, pero que al final también esté inclinada en ese sentido, y lo que hace el presidente Trump es tomarlo y asumirlo como una victoria más para su gobierno. Vámonos con otros temas. A pesar de la retórica antimigrante del presidente Donald Trump precisamente, miembros de su partido, como el senador Marco Rubio, reconocen la importancia de mantener una sana relación con nuestro país. De cara a las elecciones federales del próximo año en nuestro país y ante la posibilidad de que los resultados beneficien a un gobierno antiestadounidense, el senador republicano Marco Rubio dijo que espera que la asociación entre ambos países para combatir a las organizaciones criminales transnacionales continúe después de 2018. Para el legislador estadounidense, México es un socio valioso en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y asuntos criminales ha crecido constantemente desde 2006, cuando el gobierno de nuestro país empezó a usar militares para combatir a los cárteles de la droga. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por su retórica antiinmigrante y su propósito de construir un muro fronterizo, ha fortalecido el sentimiento antiamericano entre mexicanos. ADN 40. Importante lo que tenga que decir el senador Marco Rubio, porque es un personaje que está cercano al presidente Trump en estos momentos y es quien lleva gran parte de la agenda latinoamericana. Hay que recordar que fue Marco Rubio uno de los personajes que evitó durante varios meses que se nominara a Roberta Jacobson como embajadora de nuestro país ante el avance que había tenido el presidente Obama con Cuba específicamente. La decisión también del presidente Trump de echar para atrás parte de las políticas procubanas que impuso el presidente Obama fueron precisamente por este hombre, por Marco Rubio, quien también le ha acercado a Lilian Tintori, la llevó a la oficina oval con el presidente Donald Trump. Es decir, lo que está manejando Marco Rubio a nivel de Senado en estos momentos tiene que ver mucho con la agenda latinoamericana y es un personaje que también está cercano al presidente Trump y a quien el presidente Trump, por lo que vemos en cuanto a sus movimientos políticos, también escucha en ese sentido. ¿Qué importancia tendrían estos comentarios de Rubio? El endurecimiento de Donald Trump con Cuba tiene que ver mucho con lo que estuvo planteando Marco Rubio, junto con otros legisladores también de origen cubano. Y su ventaja es que en la elección de noviembre ganó la reelección como senador por Florida. Pese a la distancia con otro Bush, él obtuvo la mayoría y el respaldo de los cabilderos de ascendencia cubana en el Congreso, que le dan un tercer mandato en su escaño por Florida.
Y dice Marco Rubio, México no es Cuba y México no es Venezuela. Precisamente hablando y haciendo referencia a estos temas que él empuja a nivel legislativo, hablaba de la importancia que tiene la relación comercial y la sociedad entre Estados Unidos y nuestro país, y se refirió al tema electoral, diciendo que espera que no rompa el resultado electoral del próximo año la amistad entre ambos países. Esto también es muy recurrente, ya como están estableciendo el proceso electoral en México y en Estados Unidos como un obstáculo que se tiene que vencer para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ayer terminaron 3 días de consultas allá en Washington, más de 130 posiciones de los diferentes sectores que tenían que decir algo con respecto al Tratado de Libre Comercio y la renegociación que espera arranque el 17 de agosto ya en muy poco tiempo, y que se arranque el 17 de agosto. La expectativa es que pueda estar llevándose a los congresos en marzo. Entonces, si logra llegar en marzo a los congresos, van a poder salvar las aduanas de las elecciones. La primera aduana es la elección presidencial en México, que es en junio, y la segunda aduana es la elección legislativa intermedia en Estados Unidos de noviembre, del primer martes de noviembre, donde va toda la Cámara de Diputados a elección y una tercera parte del Senado que también va a elección. Por eso el secretario de Relaciones Exteriores logró persuadir a Wilbur Ross para tomar la máxima autoridad que sustituyó al Fast Track aplicado en el 93 para esa fórmula. No, pero el Fast Track, bueno... la mayor autoridad, así se denomina ahora, el sustituto del Fast Track. Que fue la negociación. Ahí lo importante en el 93 fue la manera como Bill Clinton, que no creía originalmente en el Tratado de Libre Comercio, se metió de lleno a la negociación con el Congreso. El problema de la negociación del Congreso con Donald Trump es que están todo el tiempo atrompadas. Entonces, tiene una relación importante con algunos legisladores, con Marco Rubio, con Paul Ryan, que es una parte importante, pero ni siquiera la tiene bien con el resto o con una buena parte con los conservadores ni con los más conservadores, ni tampoco con los liberales dentro del Partido Republicano. Y bueno, ya ni hablemos de los demócratas, que lo único que están viendo es de qué manera le van a seguir colocando piedras en el camino. Y además los demócratas, pues, por razones históricas y sus vínculos clientelares con los sindicatos, no son pro Tratado de Libre Comercio. Aquí se junta un poco con Donald Trump. Donald Trump ya ha cambiado completamente su visión, derivado de lo que le han dicho los sectores productivos en Estados Unidos, y también lo que le ha venido diciendo sus diferentes secretarios. El último, el secretario de Agricultura, que fue a hablar con el presidente Donald Trump y le dijo: señor presidente, está usted totalmente equivocado, porque si nosotros vamos por esta misma línea, el daño al sector agrícola en Estados Unidos va a ser monumental. Ahí es donde Donald Trump ha venido cambiando su posición. Sí. Pero si no logra, pero aún así, aún cambiando la posición, no es un negociador político. En el caso de Bill Clinton, la forma como sacó los 6 votos que estaban para aprobarlo fue con cada uno de estos legisladores que veían que podían cambiar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y uno pidió un puente para sus comunidades. Es decir, aquí no hay moches, aquí sí fue un asunto dirigido directamente al electorado. Se tiene que reelegir, un puente para facilitar la movilidad en su propio distrito. Otro que tenía una pequeña fábrica que daba, no él, sino la comunidad a la cual representaba, tenía una fábrica de 120 personas, que le dijo, bueno, que no se vaya a cerrar esta fábrica, y de esta manera fue negociando a través del presupuesto con diferentes legisladores. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? No negocia políticamente, amenaza. Negocia como un empresario gandalla, porque hay de empresarios. De jefe a empleado, de jefe a empleado. Gandalla, te voy a destruir al 300%, y si hay alguna ceniza, te voy a dar lo que resta. Lo hace públicamente y se encarga de eso. Es muy difícil la negociación con Donald Trump, porque está en el extremo de la virulencia y la beligerancia
desde un punto de vista empresarial. Un elemento para que no pase inadvertido entre ustedes, el hecho de que Marco Rubio no deja de ser un halcón. Hace 48 horas logró persuadir al presidente Trump para que le reste apoyo a las ciudades santuarios en su nueva reforma migratoria. Nadie piensa que ha dejado de ser un halcón. No. Por el contrario, pero es un halcón también que tiene una diferencia importante con gente como John McCain, por ejemplo, que también son los halcones clásicos del Partido Republicano, que en estos momentos sí se encuentran confrontados con el presidente Trump, y a pesar de que durante toda la campaña le estuvo diciendo Little Marco, pequeño Marco, el presidente Trump, pues eso ya quedó olvidado, al igual que con Ted Cruz, Lying Ted, ya quedó en el pasado todo eso, y hay una buena relación entre los legisladores republicanos y el presidente Donald Trump. Vamos a hacer un corte, no se vaya, porque regresamos con más temas, información y análisis aquí a la mesa del Primer Café. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrelle un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Ni más creativas, ni menos creativos. Ni más fuertes, ni menos fuertes. Niñas y niños son iguales. Es tu responsabilidad educarlas y educarlos igual. Ni más capaces, ni menos capaces. Ni más sensibles, ni menos sensibles. Ni más, ni menos. ¡Igualdad! Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. www.gov.mx/igualdad. Gobierno de la República. Cada día todos construimos un país mejor. Soy el ingeniero Luis Manuel Cortés y estoy muy orgulloso de esta obra porque con ella se beneficia a miles de personas que transitan diariamente. Con la ampliación de la autopista México-Puebla que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/SCT. Oye, ¿y desde cuándo conoces a Susi? Desde la universidad, pero como que siento que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, ¿eh? Desde su viaje a encontrarse a sí misma, parece que es otra. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sorpresa! Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Regresamos al Primer Café, son ya las 7 de la mañana con 49 minutos. Vámonos rápidamente a Venezuela. Regresamos al Primer Café, son ya las 7 de la mañana con 49 minutos. Vámonos rápidamente a Venezuela, en donde exmilitares chavistas afirmaron que el presidente Nicolás Maduro intenta dar un autogolpe de Estado. Recordemos lo que muchos analistas han criticado en su momento, cuando calificaron de autogolpe de Estado lo que Hugo Chávez llevó a cabo en el mes de abril, en el año del 2002. Hay que recordar también cómo Chávez utilizó un autosecuestro para poder mantenerse en el poder. Esto lo ayudó a destituir a la resistencia civil y a detectar a un importante grupo militar conspirador. Esto fue la madrugada del 13 de abril del 2002, cuando se activó la búsqueda de Chávez, quien regresó al Palacio de Miraflores, esto en medio de ovaciones de los venezolanos en aquel momento, y es parte de lo que también hoy planteamos aquí como discusión en la mesa del Primer Café. Lo comentamos el día de ayer también con Raimundo Federico. Lo extraño que está este incidente, que sigue siendo. Ayer encontraron el helicóptero arrumbado ahí en la selva, supuestamente sí, como abandonado. Si de veras, ¿verdad? Entonces, a ver, me robo el auto y ahí lo dejo tirado sí. en este callejón. Sí, es muy extraño lo que sucedió antier en Caracas. Inducido, de acuerdo con el Instituto de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, dado que al interior
del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas se estaba fraguando, no para este año, sino para el 2019, una tentativa golpista que impida que Maduro lleve al primer vicepresidente ejecutivo como su sucesor y quien ha sido acusado por Washington de estar coludido con el crimen organizado. Entonces, un autogolpe preventivo de lo que se venía dando para poder hacer ajustes internos y encontrar o decir, aquí están los enemigos, los que participaron en esta intento de asonada militar, y hacer una purga. Eso es lo que están sugiriendo. Y evitar con ello lo que Maduro, las Fuerzas Armadas, observan la implosión venezolana que puede darse ese mismo 2019 ante una oposición que está desunida, no hay cohesión y se ve a todas luces por dónde pintan ellos y las Fuerzas Armadas que ya no le son tan leales al presidente Maduro. Ahora, hasta este momento, la única consecuencia real de lo que sucedió antier es lo que pasó ayer con la fiscal Luisa Ortega Díaz, que era la única voz con poder dentro de Venezuela, con poder real dentro de Venezuela, opositora a Nicolás Maduro. Y ayer, ¿qué es lo que sucedió? Pues que le congelan las cuentas, que la acercan y empieza lo que podría ser un proceso de destitución. Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. El Poder Judicial absolutamente avasallado por el presidente Nicolás Maduro. Si Fujimori prescindió de ellos en el año de 96, ¿por qué no habría de hacerlo Maduro? Porque fue el año 96, o sea, estamos hablando. Y Fujimori terminó en la cárcel también, precisamente. Exactamente, ¿qué estás insinuando de Nicolás Maduro? A la cárcel. Aquel conductor de autobús al que Chávez hizo ministro de Exteriores no tiene la capacidad, pero tampoco pueden ser las fuerzas externas las que decidan el futuro en el corto plazo de Venezuela. Por eso lo que dice es importante. ¿Estamos realmente viendo una fisura hacia el interior de las Fuerzas Armadas o no? La hay. Tan es así que el exgobernador de Uringas y actual ministro de Agricultura es un viable candidato a sustituir a Maduro, pero por la mala. Y él es el que puede fraguar esa tentativa golpista el próximo año y con ello evitar las elecciones presidenciales del 2019 cuando concluye el mandato de Maduro. Y precisamente hablando de Venezuela, ¿les parece bien si vamos a conocer lo que va a marcar la agenda el día de hoy en esta propuesta que hacemos de primera plana del primer café, lo que será noticia el día de hoy que estaremos platicando el día de mañana, entre ello el tema Venezuela, Raimundo? Increíble lo que está generando el software Pegasus, ya nos estamos desviando por completo y de nuevo ¿quién lo compró? Que si en los medios estamos en la misma crítica que se hace de pues vamos a pegarle al mensajero. Aquí el mensajero sería en este caso Pegasus. No es un tema de programa, es un tema de cómo se aplicó. Si se aplicó efectivamente para la investigación criminal, como se dio en muchas procuradurías, bienvenido porque es un gran programa para particularmente antisecuestro. Si esto se utilizó de otra manera absolutamente irregular, pues entonces hay que enfocar a esto, porque se está satanizando el programa y ahora, pues ¿quién firmó? Pues él es el responsable. Es un poco el mensaje subliminal que se está dando con, yo creo, un mal manejo en la parte de el fraseo, la sintaxis sobre las cabezas. Si esto hay que ir aportando información sobre en dónde existen estos programas, me parece absolutamente correcto. No es un asunto de no publicar, es un asunto de cómo se publica. Por eso, pues hoy va a crecer, porque vamos a ver, pues por supuesto, a legisladores que estarán diciendo, pues queremos llamar a comparecer al procurador y a la exprocuradora y al exprocurador, y si se puede, al padre de Pegasus. Si traigan Electra también y traigan a Ícaros y al que se pueda, lo traemos. Tenemos los acuerdos legislativos, que podríamos decir los desacuerdos legislativos. Ayer vimos lo que sucedió con el fiscal anticorrupción, pero están parados. El fiscal general está parado también, el mando mixto. Temas fundamentales para este país en el problema de el debate. Pero primero las elecciones electoral. Y luego, pues ya lo vemos, Venezuela, por supuesto, siguen las manifestaciones. Vamos a ver, porque hay algo raro en Nicolás Maduro que no le ha respondido al gobierno mexicano, que a lo mejor nos está diciendo que está un poco preocupado
con lo que tú estás señalando, Fede. 2/19 es la fecha fatal. Se reelige no Maduro, pero sí el primer vicepresidente ejecutivo impuesto por él. Federico Lamonte, un gusto que nos hayas acompañado hoy aquí en la mesa del Primer Café. Bienvenido. Nosotros lo esperamos el día de mañana a las 5:53 de la mañana aquí en la mesa del Primer Café. Raimundo Riva Palacio. Muy buen día, buena madrugada mañana. Ahí nos vemos más tarde. Un poquito más tarde. Muchas gracias. Se queda con Es de Mañana con Mónica Garza, Manuel López San Martín. A las 11 de la mañana es noticia con José Luis Mora y después se queda con toda la programación de ADN 40. Perdón, ya es la mañana. Nos vemos mañana a las 5:53. Muchas gracias. Muy buen día.